Hola y bienvenidos. La posibilidad de ver hadas, duendes y otros seres féricos es algo que tienta a muchos últimamente. Sin embargo, las probabilidades parecen estar siempre en contra. También hay mucha gente que vale destacar que se aprovecha de esto o genera fantasías. En el día de hoy, voy a compartir 5 razones por las cuales no se ven a las hadas. Ansiedad. Creo que es una de las principales razones por las cuales no se ven a las hadas. En tiempos como los que corren, donde queremos las cosas ya, la ansiedad predomina. Y en esa búsqueda por algo instantáneo que llene nuestras expectativas rápidamente, nos encontramos con un gran problema. Ocurre en toda clase de temas, y cuando se trata de ver algo como las hadas, no es la excepción. Sobre todo porque es un tema que desgraciadamente se encuentra edulcorado. Aquí la necesidad de verlas, sin importar el costo, de qué forma y rápidamente, hace que se nos escapen detalles importantes, como por ejemplo el hecho de que para lograr tal cosa, esto debería ser gradual, además no es algo realmente necesario, o que se deba tomar a la ligera. ¿Sabes siquiera con qué fuerzas estás tratando? Partiendo de algo concreto, se nos olvidan muchas veces de que a las hadas, según nos ha legado el folclore, detestan a las personas ansiosas y curiosas. Las hadas ya no necesitan expulsar de su mundo a los ansiosos, tan solo basta para que estos, movidos por la ansiedad, veloces en su afán, se terminen chocando con la puerta en las narices. Antiguamente, la gente vivía de otra forma. Era un estilo de vida duro, crudo, pero muy propio al contexto histórico de aquellos días. Esto, si lo traemos a nuestros días, nos deja entender por qué la gente que todavía vive de manera aislada en los campos, selvas u otros lugares, sea más propensa a este tipo de experiencias con hadas o duendes. Si volvemos al pasado, y si bien es cierto que había gente con capacidades que los hacían más susceptibles a un encuentro, aún así era normal para alguien, cualquiera, que caminando por un lugar indebido a altas horas de la noche, o a la media tarde, se encontrara con algo inusual. De más está decir que en el siglo XXI, la información sobrepasa nuestra capacidad de asimilar cada cosa. De hecho, nuestro cerebro se encuentra prácticamente bombardeado por estímulos, y es claro que esto traería consecuencias consigo. Expertos en análisis de las funciones cerebrales, por ejemplo, han determinado que nuestro cerebro se encuentra modificado con nuestro modo de vida actual. El tiempo que pasamos frente a una computadora o el móvil tiene mucho que ver ciertamente. Con esto, no es difícil darse cuenta que nuestro cerebro se vuelve cada vez más selectivo, disfruta de contenidos cada vez más líquidos y fáciles de digerir. Así, ante un panorama donde abunda la sobreinformación y predomina lo fácil, poco a poco nuestro cerebro se despega de otras realidades. Tal vez esto dificulte el hecho de poder ver a las hadas. Vivir en ciudades nos conecta y nuestras necesidades parecen encontrar solución a la vuelta de la esquina. Sin embargo, vivir en lugares superpoblados, ruidosos y en algunos casos rodeados por elementos insalubres a nuestro alrededor, nos ha hecho despegarnos de lo natural. Fijémonos, por ejemplo, que hasta nuestra capacidad de sueño se ha visto modificada. Antiguamente, un contacto más con lo cotidiano de la naturaleza, exponiéndose a una de las inclemencias del tiempo, daba como resultado una vida más sacrificada y dura. Sí, esa es la verdad.
pero de alguna forma más conectada con otras formas de percibir la vida y sus misterios. Por ejemplo, el hombre podía seguir el curso de las estaciones tan solo con poner su mirada en el firmamento y estudiarlo, así como determinar la hora del día mediante la sombra. Y ni que se diga la capacidad de algunos para identificar plantas y realizar antídotos para la comunidad. A mi parecer, una de las razones por las cuales no se ve a las hadas es que en ese camino de revolución que supuso el desplazamiento de las zonas rurales a las ciudades, el hombre se ha olvidado no solamente de cómo trabajar la tierra, sino también cuáles eran sus misterios. Las hadas, para muchos de nuestros antepasados, formaban parte de un fenómeno de carácter sobrenatural que irrumpía en nuestro mundo con mayor o menor frecuencia, pero allí estaba, tenía un lugar privilegiado en las cosmovisiones de muchos pueblos, cada uno con sus matices culturales que le daban forma y nombres locales, pero que respondían a un mismo fenómeno, temido y respetado al mismo tiempo. Hoy en día, nos hemos quedado con el lado más materialista del fenómeno, la idealización desmedida de algunos respecto a estos como espíritus protectores de la naturaleza y eternos amigos, ha facilitado que muchos, de manera inconsciente y errada, se vuelquen en su búsqueda como si de Pokémon se tratara. La idea de querer ver a toda costa a estos seres, ya sea teniendo una hada madrina, un duende bonachón como amigo para un niño solitario, o un gnomo que le devuelva la alegría a un hombre con una vida triste, ha arrastrado a un fenómeno tan complejo como el de las hadas, a un mero producto del cual movimientos New Age se han apropiado para engordar sus filas. Hoy la idea de que con la magia todo es posible si crees en ella, ya sea con un cristal mágico o un muñeco de epoxi, nos ha hecho caer en una trampa, y es que cualquiera se autoproclame gurú o buscador de la verdad, y que te pueda dar las herramientas para identificar duendes en una foto pixelada de tu patio, o que creas que la brisa que sentiste en la mañana fue la caricia de un hada. Carne y cañón para los escépticos, aquellos que con la dulcificación del tema, ya desde la época victoriana, han visto a las hadas como algo ridículo, y no los culpo, más si hoy en día nos quedamos con la peor parte del fenómeno para presentarles. A mí en lo personal, me da mucho más miedo hablar de las hadas con alguien que ya presupone saber algo sobre el tema que con alguien que directamente lo desconoce. Lo más probable es que si hablo con alguien que ya tiene una idea sobre las hadas, muy idealizada, se cierra su idea y no sea siquiera capaz de expandir su mente para replantearse las cosas. Aferrados a una idea de colores y purpurina, se pierden de todavía algo más maravilloso. Muy bien amigos, en vista de que les he compartido estas 5 razones por las cuales a mi parecer no se ven a las hadas, me gustaría escuchar su opinión y pueden hacerlo en la caja de comentarios. Soy Jonathan Jansson y nos vemos en la próxima aventura.